Bueno, iniciamos de nuevo el programa conversando de ciencias económicas y administrativas. Estábamos con algún problema técnico, pero ya lo solucionamos. Quiero nuevamente saludar a Roberto Lucero, a Juan Sea y a Jorge Avilés, que nos acompañan esta mañana. Los vamos a pasar de las 12 si no hay problema, así que vamos a hacer los 50 minutos igual. Juanito, gusto de saludarte, bienvenido nuevamente a HD Radio. Bueno, el gusto es mío, estimado Hernán, para este tercer programa de Conversando de Ciencias Económicas y Administrativas en HD Radio. Un saludo para todos los auditores de la región, ¿cierto? También un saludo para los auditores de nuestro Colegio Profesional de Ciencias Económicas y Administrativas que deben estar por ahí, en línea atentos a este programa, y obviamente muy contento de estar en este tercer programa con todos este equipo que está en pantalla. Sí, ¿cómo estás, Jorge? Gusto de saludarte. Está muteado, Jorge. Ahora está muteado, Jorge, ahora. Sí. Ahora sí. Hola, Hernán, ¿cómo te va? Qué bueno verte de nuevo bien. Supe que estabas por ahí enfermo, así que harta energía nomás. Un saludo a Juan Francisco, a Roberto. Siempre es un placer estar acá en el programa. Como siempre, saludar a los colegiados, ¿cierto? Invitación a nuestros colegiados para que nos vean, para que también incentiven a que se colegien tus colegas, porque acá tenemos un grupo maravilloso, y también mandarle un saludo a la gente también, porque este programa la idea es hacerlo para dejarle algo de enseñanza o que también debatan en sus casas alguna idea. Así que buena energía nomás para el programa. Perfecto. ¿Cómo estás, Roberto? Gusto de saludarle en esta mañana aquí en el 88.3 en la provincia de Petorca, www.hradio.cl. ¿Cómo estás, amigo? Buenos días, Hernán. Gusto saludarte, saludar a Juan Francisco, a Jorge Avilés y a este nuevo programa de Conversando de Ciencia Económica y Administrativa. Partimos un poquito accidentados, me están haciendo... Sí. Me están observando que no están enfocadas las cámaras. Ah, ya. Me acaban de mandar una foto que... No, está bien, está todo saliendo súper. Apareces tú y el Juan, ¿no? No, hubo un momento, claro. hubo un momento que no había hecho cambio yo del Switch, pero ya está cambiado ya están saliendo los cuatro, tranquilo. Ya. Recordarle que el internet siempre llega un poquito desfasado. Ah, perfecto. Felices Bueno, los cuatro. Aquí estamos en un programa hoy día distinto, creo. Sí. Con la temática que vamos a hablar. Sí. Por supuesto que dentro de la ciencia económica y administrativa. Y siempre agradecerte tu gentileza y tu apoyo en NAM. Y qué bueno que te recuperaste ya de tus problemas de salud. Sí, que a esta altura ya empezamos a hacer los recauchajes ya, porque ya los años ya pesan. Y así que le pido las disculpas a la gente que nos está escuchando y nos está viendo a través de HTV también. Decirles que por eso no tuvimos al aire, justamente por un tema de salud nada más. Así que vamos con los temas, yo aquí feliz de escucharlo. Hoy día nos convoca, en Sí. realidad, y este es un tema que lo teníamos preparado para 2 semanas atrás, parece, no me acuerdo cuándo fue. ¿Ya? Pero resulta de que en este poco andar, porque ha pasado poco tiempo dentro de eso, tuvimos también ahí una noticia que nos atañe en realidad como país. Fue justamente la publicación de la ley que reduce la jornada de trabajo en un periodo determinado, ¿cierto? La famosa ley de las 40 horas de la jornada de trabajo en el área laboral. Sí. Así que creo que efectivamente amerita en esta oportunidad, y así lo hemos conversado, que vamos con este tema como principal, digámoslo así. Así que eso es, Hernán. Perfecto. Que veamos a fondo lo que más podamos en relación a lo que dice esta ley y qué es lo que puede ocurrir dentro de eso. Perfecto. Así que ahí está nuestro amigo Jorge sí, voy a ir con Roberto con primero. un tema interesante. Sí, voy a ir con Roberto. Roberto, el tema es que obviamente en muchos lugares en Europa se está con reducción de jornada, Roberto.
y algunos empresarios ya comenzaron voluntariamente a hacer esto, incluso antes que se saliera la ley, Roberto, de llevar a que la gente pudiera trabajar 40 horas, pero también ahí vamos a tener que hacerle mucho empeño también a mejorar la productividad en el trabajo en Chile. No somos muy buenos para la productividad nosotros, o sea, somos medio sacadores de vuelta también, pues, ¿no? Hay que decir las cosas como son. Acá en la región leía ayer o antes de ayer que Perú ahora también quiere hacer reducción de horas. Acá en la región estamos entre los países que quedarían 5 años más con una tasa, con una hora de 40 o con una hora reducida. Pero tú bien dices, si es un tema, que hay un tema cultural, hay un tema educativo, hay un tema de cómo es nuestro país. Entonces, lo que no podemos mirar, no podemos mirar lo que pasa en Europa, ¿no? Los países desarrollados que han reducido la hora, como Francia, que son 35 horas, y la productividad, vamos a decir que ha mejorado. Entonces, uno duda, y lo vimos cuando hubo la reducción, lo dijo Juan la otra vez, de 48 a 45. Entonces uno no ve acá que vaya a haber realmente una mejora de productividad. Yo por lo menos no creo que haya una mejora de productividad. Y que bueno, bien por los trabajadores, reducir su cantidad de horas, pero también se está hablando también el tema de que le va a permitir a la gente poder realizar otras actividades, porque actividades sociales, de compartir con la familia. Yo lo veo lejano eso, lo veo lejano porque el tema está en que no tiene los recursos para hacer una vida social como Así es. Así que bueno, pero hay que, aquí estamos para analizar esta ley desde un punto de vista económico, que es lo que va a exponer Jorge, y matizar ahí un poquito con la parte laboral, precisar nuevamente, porque la gente, sigue habiendo confusión, la gente cree que salió publicado. ¿Cuándo se publicó la ley, Juan, exactamente? El 26 de abril, estimado Roberto, 26 de abril. Esa ley. Entonces, la gente tiene que entender que el 26 de abril del año 2024 recién van a reducir, legalmente se reduce la cantidad de horas. Ahora hay las grandes empresas, claro, hay unas que están trabajando ya en las 40 horas, pero vamos al grueso, por decir, el grueso de las empresas, y el grueso de las empresas son las pequeñas y medianas empresas, y estas van a haber reducido en el próximo año 44 horas, y después cada 2 años, ¿cierto, Juan? Cada 2 años va el cambio, no es año a año. Yo el otro día decía, no, 24, 44, 23, 43, y no es así. Entonces sería, ¿verdad, Juan? 24 y 25 serían 44 horas, y entonces, por lo tanto, este es un proyecto esta es una ley que nace, pero que va a tener su efecto en un año más realmente. Y no creo yo que las pequeñas y las medianas empresas voluntariamente opten por bajar ya a 40 horas. Van a esperar los límites, el máximo, Sí, así cuando esto ocurra. No creo que sea antes. Sí. Pero lo importante acá en este programa hoy día es justamente que Jorge preparó y tiene una mirada más económica más que laboral. Así que eso. Perfecto. Vamos contigo, Jorge. Bienvenido. Sí. Bueno, agradezco las palabras de Juan Francisco y Roberto. La verdad que es un tema contingente e imposible abstraerse de los tintes políticos que puedan tener este tipo de reforma, porque en definitiva este tipo de reforma se puede vender como un producto político, y en fin. Pero fíjate tú que yo, al profundizar un poco en el tema económico, me encontré con grandes sorpresas. Principalmente la reducción de una jornada de trabajo genera felicidad en el trabajador, ¿sí? Genera un poco de tranquilidad, un poco de mejora en condiciones laborales. Y a todos los que hemos ido a la facultad de estudiar de ciencias económicas, que hemos tenido la suerte, nos han enseñado que un trabajador feliz hace una empresa feliz.
Y eso el empresario lo sabe. Ahora la cuestión en discusión, y es por qué hay un debate todavía contingente aún, y cuesta tanto que se aprueben este tipo de reformas o leyes, es que depende del contexto en que lo demos. Por ejemplo, en este momento en Chile, claramente estamos en un periodo de desaceleración económica. El desempleo en el 2022 terminó con el 7,9%, hoy día está en el 8,4%, años anteriores estaban muy bajos, cuando sabemos, las personas que un poco hemos leído del tema y nos hemos instruido, sabemos que el 6% es cuando se acercamos al pleno empleo, o sea, la mayoritaria parte de la gente está trabajando, pero ya cuando sube 2 puntos es preocupante. Sí. Es muy preocupante que 1 millón de personas sin trabajo. Entonces, en ese sentido, claramente el debate se presenta en qué contexto estamos asumiendo este tipo de reformas. Y principalmente lo que se han dicho en todos los medios de comunicación. El golpe de este tipo de reforma se va a las pymes. Las grandes compañías, las grandes empresas ya han asumido este costo. Y por ahí leí anoche, cuando me decía Juan Francisco, trata de leer algunas cosas, alguna contingencia, claramente. Si nosotros vamos a alguna contratista de la minería, cuando se pelean este tipo de horas o se va por un bono, las famosas negociaciones de un bono y todo eso, ustedes saben que las resoluciones son casi inmediatas. Se van a huelga y luego ya están solucionadas, porque el ingreso de las grandes compañías es muy alto. Entonces prácticamente es un detalle, y el detalle es bastante claro, es bastante alto, y generalmente un trabajador se viene con un auto nuevo, ¿no? Sí. O las compañías de la automotriz ahí en Antofagasta lo están esperando a la bajada. De hecho, disculpa, te hago un punto ahí. Las grandes mineras, yo vengo de ese mundo, yo vengo en el mundo de la minería, no van a ellos no les significa nada, porque ellos trabajan en sistema de turno, 4x4, 7x7, y ellos tienen que sí o sí trabajar 12 horas cada turno. O sea, a ellos no nos significa nada esto de la reducción de jornada. Por supuesto que sí. Entonces prácticamente un detalle. Si el problema acá está en las pymes, pero si hubiéramos estado en otro contexto, con menos desempleo, mayor productividad, sabemos que el IMASEC cayó un 2,4% a final del año pasado, y ahora prácticamente estamos también muy complicados. El último IMASEC de marzo fue preocupante. Entonces las pymes en este caso se van a ver muy afectadas. Sí. Pero tengo que dejar en claro, Hernán, en otro contexto, en una economía que estamos caminando bien, de crecimiento, tasa de desempleo que van acercándonos al pleno empleo, estas cosas son bienvenidas. Así es. Comparto todo contigo. Tiene que ver con la realidad en que se apliquen estos cambios. Lo decía Roberto, ¿cómo puede funcionar una reforma en cada país? Y es verdad, va a depender en qué país. Hablaba de Francia. Francia hoy día también está postulando en el año 80, en el año 80 Francia trabajaba 39 horas. Así es. Hoy día Roberto dice 35. Y es el problema que se puede presentar en uno de estos países, en donde generalmente, y esto, imagínate lo que te decía yo al principio, cuando se hace una reforma de este tipo, sube la productividad, y voy a hablar en detalle un poquito más adelante en el programa. Sí. Traigo preparado algunas cosas. Perfecto. Pero también puede ocurrir que cuando se aplica en un mal contexto, o en una realidad país como Chile, Francia, Turquía, el Asia, puede aumentar el desempleo. Lógicamente se puede ver como un aumento de los costos del empresario, y para otros le puede producir también una limitación en torno a tratar de ampliar la oferta de trabajo. Perfecto. Y en este sentido Chile en este momento va a ser una incógnita durante este tiempo, porque estamos en un momento de desaceleración y ojalá pudieran resultar los cambios. Lo decía Roberto también y Juan Francisco, que apuntó un poco más, que esta es una reforma que se va a ir acomodando en el tiempo. Tenemos hasta 5 años. De hecho, yo tomé algún apunte en donde dice que el primer año de implementación, el horario de salida del trabajo de la persona será a las 5 horas. O sea, generalmente se toma que una persona trabaja de las 8 hasta las 18 horas. Luego el tercer año va a salir a las 5, 2 días a la semana. Y al quinto año, estamos hablando de las pymes, ya se va a generar, o sea, si estamos hablando de 5 años, día 2023, ¿ya? Estamos hablando de 2028, ahí en ese año ya se va a poner en camino ya el cambio de la reforma en total.
Perfecto. Vamos a ir contigo, Juan. Ya estamos en el 88.3 en la provincia de Petorca, www.hradio.cl, conversando de Ciencias Económicas y Administrativas con el Colegio Profesional de Ciencias Económicas y Administrativas, que está COPSEA. Y recuerden su página, copsea.cl, ahí está toda la información para que puedan llegar a ellos. También, Juan, estábamos ahí conversando en un programa de educación financiera que los últimos 5 meses, solo el mes, no sé si fue el mes de enero o febrero, que tuvimos el menos, o sea, la economía creció en un 0.1%, pero tuvimos 4 meses de decrecimiento de la economía, de pérdida de crecimiento. Entonces, yo le encuentro razón a Jorge. O sea, en el contexto que estamos hoy día, era complicado aprobar esta ley, pero ya está aprobada y hay que asumirlo. Y cuando dice que es un tema político, claro que es un tema político, porque quienes lo generan los políticos, Juan. Ahí está Juanito, que estaba muteado. De todas formas, totalmente de acuerdo con todo lo planteado. Oye, es una realidad, pero yo sí insisto que efectivamente una vez publicada la ley ya cuesta mucho dar pie atrás. Por lo tanto, lo que hay que hacer ahora efectivamente es enfocarse en ver cómo abordar la disposición legal. Ahora, los ribetes que puede tener el impacto positivo, el impacto negativo, claro, justamente yo también he tenido ahí en cercanía personas que opinan que efectivamente no hay ningún inconveniente, hay 5 años para efectivamente implementar en su totalidad la reducción de la jornada. Pero cuando uno va un poquito más a profundidad, se da cuenta que el título de esta ley, que es la reducción, digámoslo así, o como se presenta, y que genera felicidad en algunos trabajadores, en el contexto, y en otros genera un poquito de angustia por saber cómo efectivamente enfrentar los horarios que no están cumpliendo esos trabajadores con otros trabajadores. Bueno, uno dice también, claro, genera esa situación como de incertidumbre un poco, y para eso efectivamente estamos acá y vamos a seguir haciendo cosas que efectivamente apoyen a la opinión y a la comunidad, y ojalá con temas técnicos. Pero yo lo que puedo decir es lo siguiente, que esa ley no solo habla de las 40 horas, ¿se entiende? Sí. O sea, la reducción de la jornada de aquí a 5 años más, claro, efectivamente vamos a tener 40 horas en 5 años más, bien, y hay un plazo de 5 años para ello, pero en el camino ya efectivamente uno va viendo que tiene ciertas flexibilidades que en realidad podrían aducir al beneficio del trabajador ese sentimiento de felicidad que plantea Jorge, ¿cierto? De poder de alguna forma ir regulando el horario de trabajo para algunos casos, por ejemplo las mamás, digámoslo así, que tienen hijos al cuidado, de poder ir acomodando sus horarios dentro del trabajo en común acuerdo con su empleador, ¿ya? Entonces es mucho más allá que un tema de bajada de horas. Roberto dice, y está bien, ¿cierto? Dice, en un año más vamos a bajar 1 hora. Vamos a tener 44 horas legal. Y 1 hora no significa nada. En realidad es casi lo mismo, Hernán. Yo lo veo desde ese punto de vista. Sí. 1 hora a la semana menos es 1 hora a la semana menos. O sea, no hay mayor diferencia en lo que estamos. Y de ahí nos aguantamos 2 años más para bajar 2 horas. Entonces, efectivamente, paulatinamente nosotros vamos a tener que, de una u otra forma, cumplir la ley y obviamente ajustarnos. Sí. Independiente al sentimiento, ¿ya? Quería también yo aportar algo, y esto fue en un tema con una profesional del área, ¿cierto? ¿Ya? Y me dice, oye, Juan me dice, en la región, solo en la región, 300 empresas ya tienen su sello de las 40 horas. Significa que 300 empresas, en ese momento, como 500 empresas a nivel nacional, ya implementaron lo que es la ley de las 40 horas. Sí. Entonces, ¿qué te quiere decir eso? Te quiere decir de que efectivamente, claro, desde que se viene trabajando en ello, ya hay un ánimo de que efectivamente se viene. Y si se viene, mejor
ocuparse que preocuparse. Y a lo mejor esas empresas sí tienen las condiciones o vieron ese beneficio para sus trabajadores. Preocupante con respecto al tema de la economía, porque efectivamente 1 de mayo el ingreso mínimo, bien por las personas que tienen ingreso mínimo, aumenta a 440.000 pesos. De 410 pasamos a 440.000 pesos. Sí. Entonces, las personas efectivamente, trabajadores que están en esa condición, claro, un temita positivo porque le ayuda un poco más a su presupuesto para subsistir, digámoslo así, porque es poco ese dinero, no alcanza con los valores que ahora tenemos en los supermercados, por ejemplo, ¿ya? Y el costo se ha elevado mucho. Así entonces, hay un juego. Pero también hay preocupante para justamente el grupo más pequeño, en donde ahora tiene que aumentar ese tema para sus costos de trabajadores, ¿ya? Y ahora, en conjunto, si efectivamente hay una política, también hay de gobierno que es positiva, de llegar al ingreso mínimo a los 500.000, que este año no se va a poder, claro, es así, genera esa incertidumbre y posiblemente alguna problemática con respecto a la operación, sobre todo en las pequeñas empresas, que no sé, porque tienen 2 trabajadores y obviamente le va a costar mucho un tercer trabajador. O sea, que sea un apoyo para el aumento o la disminución de la tasa de desempleo, lo veo difícil. Ya, lo veo más fácil que efectivamente sea un apoyo para el aumento de la tasa que la disminución de la tasa. Pero también hay que ver cada quien sabe dónde le aprieta el zapato, y ahí es donde efectivamente estamos viendo. Esa es mi opinión, oye, Hernán. Perfecto. Hoy estamos en el 88.3 en la provincia de Petorca, www.hradio.cl, nuestra página, nuestra casa digital, y también por HD Televisión, www.hdtv.cl. Roberto, de acuerdo a la ley, está estipulado también no reducir, por ejemplo, el sueldo, por ejemplo, de las personas, porque obviamente se va a reducir la jornada. Algunas personas pensarán, oye, voy a trabajar menos, me van a pagar menos. Y lo otro es lo que decías tú también, o sea, hay gente que es rico, que puede ahí llegar más temprano a su casa, más a disfrutar, pero con los sueldos que hoy día hay, con el costo de la vida que tenemos hoy día, difícilmente esa persona va a poder, no sé, ir al cine con su familia. Es una utopía para muchas familias en este país, o sea, para la gente que gana buenas lucas y que tiene buenos sueldos, sí, posiblemente puede darse el lujo de disfrutar más con su familia. Yo creo que va a ser más tiempo de estar en casa, más que disfrutar también con este tema de la reducción, pienso yo. Sí, bueno lo que tú señalas en términos de si esto hace variar el sueldo, no, porque también ahí se genera una confusión. La verdad es que la gente habla mucho, se confunden unos a otros. Por eso que es bueno como ir precisando, ir aclarando la ley. De partida, es decir, el sueldo mínimo va subiendo, es decir, el sueldo mínimo no porque la persona va a trabajar 40 horas va a tener un sueldo mínimo menor, no, va a seguir teniendo el mismo sueldo mínimo, y lo que se espera es que el próximo año el sueldo mínimo ya llegue a los 500.000. No sabemos en cuánto va a estar el sueldo mínimo en 5 años más, pero lo que la gente tiene que entender que la reducción de horas no va asociado a una reducción de sueldo. El sueldo mínimo está establecido por ley, hoy día eran 410, subieron a 470, ¿cuál? ¿Cierto? 440. 440, de acuerdo, que no tiene nada que ver con esta ley de reforma de las 40 horas, son cosas así que la gente no va a ver afectado su sueldo. Sí. Entonces, el problema, es como lo dice Jorge, sobre todo en las pymes, el problema lo tienen las empresas, lo tienen los empleadores. Porque son ellos los que van a tener que cubrir cuando la reducción llega a 40 horas. Cuando se llega a 40 horas van a tener que ver cómo subsidiar o cómo si va a tener que contratar a otra persona más. Entonces, el trabajador se va a ver beneficiado, porque su sueldo no va a disminuir, va a trabajar menos horas. Como sabemos, como somos los chilenos,
y la situación económica que tiene la mayoría de los chilenos, y así, ¿qué es lo que va a pensar ese trabajador? Voy a tener tiempo, voy a sacarme otra pega más, voy a tener 2 pegas ahora. Porque como está hay una posibilidad que tú trabajes 4x3, que se trabajes 4 días. Entonces, al final, lo que va a poder ocurrir también es cierto que la persona termine trabajando más, porque va a necesitar otro empleo más, ¿te fijas? Sí. Entonces, ya el sentido social, el sentido de que voy a poder estar con la familia, no va a ser, no se vería. Entonces, bueno, son las cosas que uno tiene que tener súper claro, tiene que tener presente de lo que se viene. Pero lo importante es, primero que nada, el sueldo mínimo. La persona no porque va a trabajar menos horas va a tener un sueldo mínimo menor, el sueldo mínimo va por un carril distinto, va a tener el mismo sueldo mínimo, significa que el valor hora va a aumentar. Es decir, el valor hora de la persona no es lo mismo dividir 440.000 por 180 que dividirlo por 160. Significa que mi valor hora aumenta. Así que yo creo que ahora entramos en una etapa, en un periodo de capacitación, de entendimiento, tanto de los trabajadores como de los empleadores. Para eso está CPC y Chile con sus capacitaciones, ¿verdad, Juan? Preparándose ya. Yo creo que es el tiempo. ¿Por qué? Porque efectivamente aquí hay una modificación a un artículo del Código del Trabajo, que es el artículo 22. ¿Ya? Y que va más allá porque la regla general es que en Chile nadie puede trabajar más de 45 horas semanales, pero después ese vamos a decir que es la regla general. En Chile se trabaja de lunes a viernes o de lunes a sábado 45 horas semanales, y eso es lo que se modificó, que se va a modificar en un periodo de tiempo que ya lo hemos mencionado. Pero por otro lado están los sistemas especiales, que hay varios sistemas en el mismo, entre el artículo 22 hasta como el 29, encontráis distintos sistemas. Ustedes mencionaron el tema de los mineros, está el tema de los transportistas, está el tema de los ferroviarios, el tema de los restaurantes. Entonces, ¿qué es lo que por lo menos decía el proyecto de ley? ¿Ya? Que producto de que nosotros estábamos en otro tema, no andamos, no sé si Juan lo pudo hacer, ya en la ley misma, en términos de que todos los sistemas especiales que hay de horas de horario de trabajo se tienen que volver a retomar, es decir, en el fondo, y ahí hay un tema que tiene que ver con los trabajadores y trabajadoras de restaurantes, de pub, de hoteles, que ellos trabajan 12 horas, el tema de los guardias de seguridad, que también trabajan 12 horas. Fíjate, entonces, bueno, esas son las cosas que hay que ir trabajando y analizando y clarificando. Sobre todo clarificar al trabajador, por un lado, que esto no es hoy día, esto no parte hoy, ¿ya? Y que por otro lado su sueldo mínimo, si tiene el sueldo mínimo, no se ve afectado. Voy contigo, Jorge. Jorge, la empresa, incluso hubo una empresa que salió a la televisión que no la bajó a 40 horas, la bajó a 39 horas. Ahora ya. O sea, si un empresario que nos está escuchando, un empresario decide reducirle porque él cree que la productividad va a seguirse manteniendo, va a seguir produciendo lo mismo, y decide él no esperar 5 años, sino que bajar ahora, derechamente ahora, de 45 a 40 horas. ¿Lo puede hacer? Por supuesto que sí. ¿Por qué no? Porque estamos hablando de contratos privados. Ya. En definitiva, lo que él tiene que medir es no hacer trabajar a la gente más de 40 horas, digamos, ya. O por lo menos tratar de pasar por alto la ley. Sin embargo, la empresa tiene que acomodarse a su realidad interna. Y a lo mejor está cogiendo mucho el mensaje de los libros y la teoría, y en lo que plantea el gobierno, o lo que plantean algunos economistas, un poco más amigables de esta reforma. Que, como decía Roberto, como decía Juan Francisco, la disminución de horas suba las condiciones laborales, porque el trabajador se siente mucho mejor, y la idea es que, por supuesto, que si tiene más descanso, durante la productividad, que ahora van a ser 8 horas o menos, va a rendir más. Yo te quiero agregar un dato. Se hizo un estudio entre 33 países. Chile alcanza el promedio trabajado anual por trabajador, 1941 horas. ¿Ya? Nos supera Turquía, nos supera Grecia, y bueno, se me escapa algún otro país por ahí, Corea y México. Pero también llama la atención otro estudio, porque se supone que tú hablabas al principio de cómo nuestra cultura con la productividad nos va a afectar a que seamos más productivos, ¿no? Fíjate que hay otro estudio
donde menciona cómo la hora trabajada por un trabajador chileno aumenta la productividad en nuestro país. Y lamentablemente estamos mal. Estamos en el segundo lugar con menos aporte al PIB en Chile. Perdón, aporte al PIB en la economía. Sí. Nos supera México. En México trabajan muchas horas y solamente aportan, bueno, en este caso hay una estadística de $20 al PIB por hora. Chile aporta 28. Sin embargo, fíjate tú que en países como Estados Unidos, más desarrollados, trabajan mucho menos horas. Por ejemplo, en Francia, 1.500 horas y aportan $68 al PIB. Sí. Entonces son realidades distintas. Así es. Y justamente, como decíamos en algún momento, nosotros tenemos que empezar a asumir las horas que tenemos que trabajar y ser productivos en ese momento, para poder aportar de mayor manera a la economía. Por supuesto que el empleador tiene toda la responsabilidad de generar los ambientes para trabajar. Y también hay otra cosa importante. ¿Por qué a lo mejor no se aplicaba en Chile este tipo de reformas? Y se dice que muchas veces el empleador tiene una distancia a aplicar tecnología en los trabajos. Por supuesto, nosotros estamos asustados con la tecnología, pero también nos ha enseñado que la tecnología puede ser un aporte o una ayuda para la masa de trabajadores. Así es. Y destinar o diversificar las tareas que hace el trabajador. Me voy a ir un poco a la historia un poco más técnica. Generalmente cuando se hacen este tipo de reformas, y no me quiero extender, lo que dice el economista que se pueden afectar 3 rubros fuertes en la economía. El desempleo. Esta cuestión de la reforma de la obra viene estudiada hace rato por varios conocidos. Mario Marcel hizo un estudio súper fuerte en el año 90. Sí. Nicolás Aguirre hizo un estudio súper fuerte en el año 90 también. Y el economista Valdés, ¿cierto? No me acuerdo el nombre de pila en este momento, en el 2000. También hace un estudio súper fuerte de la reforma. Dice que si bajan la hora en 10%, es decir, de 45 a 40 horas, las empresas en Chile van a ofrecer entre 5 a 2% menos trabajo. Lo cual es importante. O sea, si estamos considerando que hoy día estamos con desempleo y estamos aplicando reformas, lógicamente va a aumentar el desempleo, porque el aporte de lo que busca la empresa contratar a las personas va a bajar la oferta de trabajo que ellas hacen, lo que domina la elasticidad de la oferta de trabajo o la demanda de trabajo por las empresas. Pero ¿cuál es el postulado contrario? Porque de alguna u otra forma ahí yo me coloco en la posición del empresario. Oye, si ustedes me bajan las horas, el precio del salario va a subir, lógico. Porque como decía Roberto, el sueldo mínimo se va a quedar igual e incluso pueden venir reformas a subirlo. Sí. ¿Cuándo Juan Francisco sube a 500.000 pesos? Dice que en junio o en julio va a subir a 500.000 pesos el sueldo mínimo. Y se están rebajando la hora, lógicamente que el valor hora sube. El valor del salario en Chile va a subir. Yeah. Por lo tanto, uno presume costos elevados. Y se dice que las empresas van a ofrecer entre 5 y 2% menos de trabajo. En este escenario es catastrófico. Sin embargo, también se dice que en condiciones normales, como tú disminuyes los trabajadores en la empresa, se van a crear entre 200.000 y 300.000 empleos más, porque tienes que cubrir las horas que no están los demás trabajadores. Así es. Y me voy al tema del principio. Esto depende en el contexto que se apliquen las reformas. Nosotros imagínate que cuando hubo la pandemia del 2020, el país retrocedió, por supuesto, retrocedieron todas las producciones en el mundo. En el 2021, producto de los retiros de haber hecho que la economía entrara en ebullición, crecimos 11,7%. Todas las economías con los incentivos fiscales crecieron, pero era una burbuja. ¿Qué pasa con las burbujas? Revientan. Y hoy día solamente crecimos en el año 2022 2,4%. Y estamos entrando en un periodo de desaceleración. Sí, entonces, así es. Imagínate que se cayó de espalda Marcel en estos días porque el IMASEC de marzo fue bajísimo. Y él dijo que nosotros ya empezábamos a sumar la cabeza a mitad de año. Es de esperar, yo lo veo también un gallito político, en definitiva, de esperar que todos los agentes, tanto del Estado como los privados, se puedan sentar en una mesa y tratar de mejorar esto. Y no estoy hablando desde un punto de vista político, desde un punto de vista bastante ciudadano. Así es.
Hoy estamos conversando de ciencias económicas y administrativas por HR Radio 88.3 en la provincia de Petorca, www.hrradio.cl, nuestra casa digital. Saludar también a todo el grupo de ahí de ciencias económicas que están escuchando. Los saludamos con mucho cariño, a todos los directivos también, obviamente, del Colegio Profesional de Ciencias Económicas y Administrativas. A Olaya, que esperamos tenerla pronto, a Olaya aquí, que la dejé esperando ahí por un tema de salud. A Olaya, que quiere ahí, tiene algún convenio por ahí, todo, con algunas universidades. Bueno, eso es súper bueno porque le da la posibilidad a la gente. Recordar que aquí también la gente que nos está escuchando y quiere incorporarse, hay una página web, copsea.cl, ahí están todos los datitos, pueden ingresar, hay teléfono, hay también correo donde puede consultar sobre este nuevo colegio profesional de ciencias económicas y administrativas. Juan, no sé si quieren pasar a otro tema, pero interesante lo que hemos estado conversando. La gente, cuando se crean estas leyes, una de las problemáticas que tiene, que cuando se crean nuevas leyes en nuestro país, es poca la información que se recibe. También espero que toquemos un par de minutitos al final lo importante que también se viene este domingo con una elección, ¿no es cierto?, para tener la segunda posibilidad de crear una nueva constitución también. Voy contigo ahora, Juan. Super. Oye, no, es verdad. Mira, nosotros yo creo que nos debemos de preocupar, los que tenemos al alcance de poder llegar a las personas, de ir dándole duro a este tema, porque efectivamente produce confusiones y esas confusiones tienen que ser aclaradas, tanto para los trabajadores como para los empleadores. Es tanto así, por ejemplo, me llamó la atención, yo no vi ese empleador que redujo su jornada ahora ya a 39 horas. Sí, salió en la televisión. Espectacular, seguramente él tenía las condiciones para hacerlo, sí. Y la diferencia entre 40 y 39 también era como la del 45 y 44, que va a pasar en un año más. Sí. Pero significa eso de que obviamente él está previendo que no va a ser afectado, o sea, significa que efectivamente él tiene las condiciones para hacerlo, por un lado. Y si las tiene... O llegar a un acuerdo con los trabajadores para producir lo mismo. Habría que saber de qué rubro era. También. Justo. Sí. Entonces, pero ¿qué es lo que quería comentar? Claro. Sí, vamos a averiguarlo. Dale, Juan. ¿Qué es lo que quería comentar yo al respecto? Que la misma ley viene con unos artículos transitorios. Entonces, esos artículos transitorios que vienen ahí, dice que efectivamente una persona no tiene que esperar hasta 5 años más, ¿cierto? Para tomar la medida, la puede tomar ahora ya. Y efectivamente, el hacer esa reducción en forma inmediata le permite también acogerse a otros articulados que obviamente le permitirían... Aquí está, disculpa, cuando se implemente. Un segundo. Aquí está la caja de los Andes, la caja de compensación de los Andes, empresa que en 2009 lo redujo la jornada a 41,25 y ahora la baja a 39 horas semanales. Perfecto. Claro, una caja de compensación. Sí. La hora administrativa, en general, sí, obviamente debe tener las condiciones para poder hacer eso sin mayor inconveniente. Mira, lo que te quería comentar y reforzar un poquito con respecto a eso, que esa ley que viene, que la tengo acá, por si acaso, es la número, dice ahí, esta es la ley número 21.561, ¿ya? Viene con unos artículos transitorios y eso, uno de ellos, permite a que cualquier persona, cualquier trabajador, adopte el día de hoy, ¿ya? La jornada. Y eso le va a permitir también algunos beneficios para la empresa, ¿ya? Unos beneficios, sobre todo cuando efectivamente estas empresas quieren postular algunos subsidios estatales. Lo mismo va también con algo que seguramente está trabajando el CENSE con respecto al tema de las franquicias tributarias. Sí. Entonces, viene con unos beneficios adicionales y que efectivamente pueden ser tomados ahora ya por las empresas y con eso efectivamente hacen un proceso y se suman al sello de las 40 horas que se le llama. Obviamente... felicitaciones ahí para las personas que lo pueden hacer, ¿cierto? Sí, por supuesto. Y por el otro lado, también
como lo señalé al inicio, nosotros aquí lo que tenemos que hacer es ir atendiendo una ley, atendiéndola en todos sus aspectos, y para eso no podemos esperar nosotros hasta cuando se vaya a implementar, y desde ya tenemos que partir ahí. Y yo te voy a decir que efectivamente la ley es compleja en ese sentido, porque son muchos los temas que tiene que considerar. No es tan sencillo como dijimos al principio, que vamos a bajar en 5 años, vamos bajando gradualmente. Ya tiene otra faceta que dice relación con la jornada, con algunas flexibilizaciones, algunos cambios que efectivamente se vienen a incorporar. Y para ello, pues, qué mejor que obviamente estar atento a los programas como estos, estar atento justamente a las capacitaciones que ya están saliendo por todos lados, en donde efectivamente hay capacitaciones específicas que dicen relación con la ley, ¿ya? Por la ley misma, reducción de las 40 horas, y la están abordando en cápsulas o módulos de 3 o 4 horas de duración. Eso ya están en el mercado. En el caso particular, por ejemplo, CP6 Chile paró el otro día, hicimos la suspensión de un completo taller de 9 horas de duración que era de contratos de trabajo, y justamente con la publicación de la ley decidimos suspender o prorrogar ese tema para incorporar lo que correspondía, justamente por ese artículo transitorio que te estoy hablando, lo que correspondía a las jornadas de trabajo. Entonces, ahí hay que estar atento. Bueno, CP6 Chile, que es mi empresa, también tiene ese taller prácticamente completísimo de contratos de trabajo, donde se abordan todos los contratos de trabajo habidos y por haber, de todas las formas, ¿ya? Y eso, bueno, te puedo decir ahí que el contrato de trabajo, cualquier sea, tiene unas cláusulas que efectivamente son exigibles, impajaritables, digámoslo así. Y una de ellas dice relación con la jornada de trabajo. Y la segunda dice relación con la remuneración del trabajador, ¿cierto? Sí. Bueno, así que eso ahí, para los que están escuchando, estén atentos y quieran participar, especialmente empresarios, especialmente nuestros colegas, los contadores, administradores de recursos humanos. Bueno, ahí el día 16 de mayo en mi empresa CP6 Chile tenemos una actividad de streaming de 12 horas de duración, en donde vemos la temática completa de contratos de trabajo, más este adicional producto de la modificación de la ley, que es la 21.561, y en lo que va concerniendo justamente a este tipo de documental, que obviamente es el que produce o el que tiene que producirse cuando nosotros contratamos a una persona, el famoso contrato de trabajo. ¿Ya? Correcto. Así que ese hay un aviso. Perfecto. Arranco por los tarros sí, un poquito, le vamos a pasar. pero Oye, Roberto, le pasamos la factura. Le pasamos la factura a Roberto, ¿no? De todas formas. Por la publicidad. No. ¿Cómo le vamos a pasar una factura a CP6 Chile? Es uno de los grandes aportantes de nuestro colegio. Perfecto. Oye, en CP6 Chile no podríamos estar. Eso. Gracias. Oye, Roberto, ahí no sé si quieres complementar el tema ya de 40 horas, pero me gustaría que tocáramos un poquito porque se nos viene un tema que es de la contingencia, que es de la importancia tremenda, porque obviamente, si bien es cierto, tú y yo sabemos, los que estamos en este panel en este momento, en este programa, que la nueva constitución no viene a resolver todos los problemas. Lo hemos hablado muchas veces, que los problemas puntuales que tiene que ver con economía, con trabajo, con mucho, como con el pasar de nuestra sociedad, tiene que ver con decretos, tiene que ver con leyes, más que una constitución, pero también es preocupante de que hay poco ambiente de votación para este domingo, pero es de una importancia tremenda que la gente entienda que es un voto obligatorio, además, que también dependemos de la construcción del país, de tener una buena constitución que nos represente a todos y a todas, Roberto. Bueno, yo veo que hay una desafección de los chilenos, de las chilenas, de muchos chilenos y chilenas que con este proceso constituyente, que como tú dices no entusiasmó a nadie. Uh-huh. La verdad es que hay que ir a votar obligado el domingo.
yo creo que el proceso, lo que pasó con el otro proceso constituyente fue el que vino a que la gente se desentendiera y no entendiera bien este tema. Y por otro lado, cuando, como en toda campaña, porque al final terminó siendo una campaña política, ¿ya? Cuando al final todo se traduce en decir que votes por un candidato u otro, con argumentos que algunos de ellos escapan de lo que es del objetivo de lo que busca la Constitución. Así es. La Constitución no va a solucionar el problema de la delincuencia y de la economía. Si el tema de la Constitución ¿verdad? Es el norte, es decir, de un país, abarca mucho más que los temas contingentes. Entonces, pero tú ves las propagandas y ves lo que dicen los candidatos y las candidatas, y con el objeto de ganar el voto, te ofrecen cosas que no debiesen ser. Pero sí comparto contigo, creo que es una obligación de todos los chilenos y chilenas el ir a votar. Ir a votar por un candidato u otro o candidata ¿para qué? Para que ojalá se pueda crear, ¿cierto? Una nueva constitución, se pueda escribir una nueva constitución para los próximos 10 años, los próximos 20 años de nuestro país, pero hecha por expertos, es decir, gente que entienda esto y que no sea un tema político. Si metemos la política dentro de la Constitución, nunca nos vamos a entender como ciudadanos, ¿cierto? De acá. Así que así comparto totalmente contigo, hay que ir a votar, ahí tenemos que cumplir con esa obligación cívica, pero y esperar que los que sean elegidos o sean elegidas realmente hagan un trabajo profesional, y que tengamos pronto una nueva constitución para nuestro país. Sí, vale. No es de corto plazo. Sí, voy contigo ahora, Jorge. Roberto tiene toda la razón y ya lo hemos conversado, como te digo. Es importante este domingo, pero también obviamente es una... Si no tenemos tranquilidad política, una sociedad con una tranquilidad en los temas políticos también afecta a la economía, porque nos están mirando desde afuera. Cuando queremos que venga la inversión desde afuera, ven en qué situación política, en qué estado está el país. Por eso es importante que tener la tranquilidad y generar las condiciones para que los inversionistas, tanto extranjeros como los internos, puedan invertir, porque recordemos que también se han escapado alrededor de 70.000 millones de dólares fuera del país luego que gana un candidato de izquierda en este país. Sí, mira, yo quiero un poco conectar el tema justamente con lo que tú estás planteando de lo que está pasando esta semana en contingencia económica y contingencia política, que son hermanas, van a caminar siempre, para todos los efectos. Se dice que con esta reforma las pymes van a bajar un 10% su ingreso. Por lo tanto, si una pyme baja los ingresos, tiene directa relación con la clase media. Porque claro, la mayor parte, el 62% en Chile, es dependiente de la masa activa de trabajadores. Entonces, si las pymes van a tener problemas, nosotros vamos a tener problemas de estándar de vida. Sí. Ahora, claramente que nosotros tenemos que hacernos partícipes de la realidad política para poder expresar nuestros sentimientos o expresar nuestra opinión. De alguna u otra forma, decirle a quien nos administra, a legisladores y a gobierno, qué es lo que queremos. Por lo tanto, más que estar desilusionados de ir o no a votar el domingo, tenemos que tener una responsabilidad interna de salir de casa y expresar nuestra opinión. Así es. Podemos estar desencantados de la política, puede ser, pero tenemos que expresar realmente lo que nosotros pensamos y queremos para nuestro país en el futuro. Como dice Roberto, acá es un tema a largo plazo. Cada vez que nos llamen a consulta, tenemos que ir y no quedarnos en casa, cualquiera sea la opinión que tengamos. Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en economía, para que todas estas reformas funcionen, si las cosas están mal estructuradas en el fondo, estas reformas nunca van a funcionar. Así es. Si, por ejemplo, tenemos colusión entre las empresas, ¿de qué va a servir Roberto, Juan Francisco, Hernán,
que nos digan tenemos un tope de 40 horas semanales, porque el mercado va a estar intervenido. Por lo tanto, no se va a reflejar en la rentabilidad la mano de obra de nosotros, sino que está reflejado en la manipulación del mercado. Y eso es importante que nosotros como población lo hagamos sentir. Ahora el empresario está en otra. El empresario quiere una cancha bien rayada, quiere tratar de tener los marcos claros donde poder jugar. Yo un poco me refiero a la gente que vive ahí en la zona de Petorque, Cabildo, de toda la zona de Quillota, Calera, que es una zona totalmente, enfocada a lo agrícola, ¿cierto? Sí. Van a tener grandes modificaciones, también ellos trabajan con temporero, también tienen que lidiar con ajustar sus horarios de trabajo, con las condiciones, porque una reforma laboral también, aparte de horas, como decía Juan Francisco, lleva o atañe también condiciones laborales para trabajar. Y decirle a ellos que vayan acomodándose en el tiempo a este tipo de reformas. De alguna u otra forma tenemos 5 años para poder ir a acomodarnos. Y le digo, un trabajador tranquilo y contento te va a rentar mucho más en el tiempo. Por supuesto que tú tienes en tu horizonte la rentabilidad de tu negocio, pero en ese sentido el trabajador también es importante. Y lamentablemente así es el marco regulatorio en Chile, y tenemos que ir de una u otra forma acomodándonos para poder llegar a los números que nos fijamos en el plan. Claro. Así que tranquilidad, abocarse a lo que dice la reforma, y por supuesto en el ámbito de consulta electiva, manifestarse, ir, porque la única forma de hacernos es sentir lo que nosotros opinamos. Perfecto. Para uno, sí. Ok, oye, este no fue el programa ya, pues nos pasamos un poquito de las 12, le pedimos las disculpas a nuestros auspiciadores, pero habíamos tenido algunos problemas técnicos, pero estamos en vivo y en directo, y ya terminando este programa, Juan, nos reencontraremos el próximo viernes, el próximo viernes a la misma hora, de 11 a 12, esperamos tener todo ok, ya, pero... Y recuerden que quien llegó tarde a este programa se sube a la página web de HD Radio, y también obviamente repetimos en la semana también el día martes, repetimos este programa para que lo escuches completito también. Así que te quiero agradecer como siempre, Juan, por haber estado con nosotros esta mañana. No, el agradecimiento es eterno, estimado Hernán, y de todo nuestro gremio. Yo feliz, y obviamente con las cosas que estamos viendo y conversando, me siento más que orgulloso de poder pertenecer a mi gremio, COPSEA, ¿cierto? Y obviamente estar participando ahí con tu importante medio de comunicación, muy feliz. Vale. Que tengan un excelente fin de semana. Vamos a ver ahí efectivamente para el próximo programa una también temática que sea similar y espectacular para los auditores. Vale. Abrazos para todos. Jorge, gracias por venir. Sí, mira, Olaya, yo creo que hay unos programas más para que no la eches de menos. Sí. Las chicas del colegio que te vengan a ver, están preocupadísimas por tu salud. Gracias. Así que gracias. Es bueno verte en pantalla. Perfecto. Y por supuesto no olvidar la labor social que cumple HD Radio, tratar de transmitirle a la gente las cosas que uno pueda leer, estudiar, cultivar, aportarle que ellos decidan, en definitiva. Eso, te agradezco a ti la ventana, y por supuesto un saludo a los chicos, que sea una buena semana para todos. Perfecto. Roberto. Oye, muy agradecido por un nuevo programa de Conversando de Ciencia Económica y Administrativa en HE Radio, sí, de la provincia de Petorca, así que estaremos en otra oportunidad. Y bien, pues, estamos terminando procesos, así que encantado. Vale. Muchas gracias y síguete cuidando, Hernán. Perfecto, no me dejen solo en pantalla, muchachos. Nos llegamos hasta aquí con el programa Conversando de Ciencias Económicas y Administrativas por HE Radio. Nos vamos a la pausa y regresamos. No se vayan de la compañía de la radio.